1922, año de estreno de Nosferatu, una sinfonía del horror, del director Friedrich Wilhelm Murnau, el clima político y social facilitó la aparición de un interés desmesurado por lo sobrenatural y por las historias de terror. La rica tradición folclórica alemana y escandinava, amparada en el romanticismo de autores como Goethe y su Fausto o la ópera El anillo del Nibelungo de Richard Wagner, en las que primaba más lo espiritual y sentimental que lo racional, ayudó a que el género fantástico fuera trasladado a las pantallas del cine. Después de la derrota sufrida por Alemania en la Primera Guerra Mundial, la situación de pobreza y de desigualdad social aumentó al mismo tiempo que lo hacían los grupos ocultistas, como el llamado Fraterna Saturnis. A esta logia pertenecía el máximo responsable de la producción de Nosferatu, Albin Grau. El culto a Lucifer, la astrología, la magia y lo esotérico, así como la vida después de la muerte o la existencia de fuerzas universales y atemporales que explicaran una realidad verdadera, eran temas que a Albin Grau interesaban sobremanera. Además de fundar la productora Prana con el propósito de difundir sus teorías, Albin Grau fue el diseñador de arte y vestuario responsable de la estética del film y del aspecto monstruoso del protagonista. Añadió textos indescifrables de su culto a varias escenas y le otorgó al profesor Bulbar la condición de Paracelsiano, haciendo referencia al médico y alquimista Paracelso, el cual filosofó acerca de lo sobrenatural y quiso dar respuesta a cuestiones inexplicables. El productor de Nosferatu también aseguró que durante su participación en la Primera Guerra Mundial conoció a un granjero serbio que afirmaba que su padre era un no muerto, es decir, un vampiro. En comunión con el pesimismo reinante de posguerra, surgió además el movimiento artístico denominado como expresionismo alemán. El cine se vio muy influenciado por el teatro de Max Reinhardt, tanto temática como estéticamente, en el que predominaban los escenarios aberrantes y sobre todo el uso expresivo de la iluminación. El imaginario que cultivaba el expresionismo armonizaba con el estado anímico de los alemanes tras la derrota y con sus difíciles condiciones de vida. Las películas estaban habitadas por seres inquietantes, a menudo dominantes y autoritarios, en los que algunos analistas vieron una prefiguración del nazismo. El mito del vampiro se amoldaba a estos personajes manipuladores, y además les sumaba atributos como el salvajismo del instinto animal o la fantasía erótica de la dominación sexual a través de sus poderes. El elegido para adaptar una versión de la exitosa novela Drácula de Bram Stoker, escrita apenas 25 años antes, fue el guionista Henrik Galeen, responsable de una versión temprana de El Golem. El guionista siguió las instrucciones de cambiar los nombres de personajes y lugares, ya que la productora no quiso pagar los derechos de autor, pertenecientes a la viuda de Stoker. La trama seguía la historia del Drácula literario, es decir, un joven abogado viajaba hasta los Cárpatos para venderle una casa a un aristócrata misterioso que resultaba ser un vampiro. Este contemplaba una fotografía de la mujer del abogado y, fascinado por ella, decidía viajar hasta su encuentro con perversas intenciones. De este modo, el joven abogado Jonathan Harker pasaba a ser Thomas Hutter. Mia Harker era Ellen Hutter. El conde Drácula se convertía en el tenebroso conde Orlok y la acción se trasladaba de Gran Bretaña a Alemania. Galeen estructuraba la historia sirviéndose, al igual que hacía Stoker, de correspondencia, diarios, prensa u otros manuscritos que eran mostrados en los intertítulos. Fascinado también por lo ocultista, el director Friedrich Wilhelm Murnau fue el responsable de dirigir Nosferatu. Dentro de sus primeras películas, Murnau rodó Satanás, una película dedicada a la influencia que ejercía este demonio en los hombres, y también una adaptación libre de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, titulada La cabeza de Jano. Como gran parte de las películas que rodó en sus inicios, ambas permanecen desaparecidas, pero el material existente dejaba entrever que ya presentaba gran interés por lo desconocido, la tendencia a la melancolía y al romanticismo. Entre su obra posterior a Nosferatu, destacó la adaptación del gran poema germánico del romanticismo, Fausto, en la que el protagonista vendía su alma al diablo Mefistófeles a cambio de sabiduría y juventud. Es Nosferatu una obra considerada como la cúspide del expresionismo alemán, pero a la que Murnau imprimió su estilo propio. Su mayor adscripción a los postulados del expresionismo estaba referida a la utilización de la luz con el propósito de crear sombras.
unas veces para incitar en el espectador el miedo a lo desconocido, al temor a la oscuridad y su asociación con el mal. En otras ocasiones para recortar siluetas negras, como la del conde Orlok, que era visualizado a menudo como una sombra inquietante. Para potenciar este contraste entre lo iluminado y lo que no, se rodaron las escenas nocturnas durante horas del día muy soleadas, a las que más tarde se le aplicaban virados de color azul para indicar que las escenas se desarrollaban por la noche. Se estudió incluso el potencial que ejercía la proyección en la oscuridad de las salas de cine, para despertar el temor entre los asistentes. La oscuridad transmitida desde la pantalla se expandía a través de las sombras que provenían del fuera de campo, y visualmente se conseguía una transición natural entre la penumbra de la sala y la pantalla gracias al viñeteado de la imagen. En contraposición a los preceptos más acusados del expresionismo, representado por ejemplo en el gabinete del Dr. Caligari, al aventurero Murnau le apasionaban más los rodajes en localizaciones naturales que los construidos en un estudio. Los decorados de los interiores, góticos en su mayoría, eran a su vez recreaciones inspiradas en la arquitectura de castillos y viviendas reales. El director dotaba a la naturaleza y a los elementos climáticos de un carácter simbólico que se aplicaba a los estados de ánimo de los personajes. También apelaba al temor instintivo de los humanos, mostrando en pantalla animales portadores de enfermedades como las ratas o depredadores asimilados a los vampiros como las arañas. Toda herramienta que estuviera al alcance para buscar imágenes impactantes era utilizada por el equipo técnico y artístico. La herencia del Nosferatu de Murnau continúa hasta nuestros días. Inició el fenómeno del Drácula cinematográfico, un género por sí mismo dentro del cine de vampiros y del terror. El monstruo delgado que creara Alvin Grau, de extremidades desproporcionadas, largas uñas, orejas puntiagudas y colmillos chupasangre, todavía mantiene su vigencia. Ese halo macabro ha inspirado un sinfín de homenajes. A destacar la también alemana Nosferatu, Vampiro de la Noche, de Werner Herzog, rodada en los mismos lugares y con planos casi idénticos. La cinta titulada La sombra del vampiro recreaba el rodaje de la película de Murnau, en la que se explotaba la posibilidad de que el actor Max Schreck fuera realmente un vampiro. Francis Ford Coppola replicaba en Drácula de Bram Stoker los planos más icónicos, y 100 años después de su estreno, la estampa de Nosferatu ha quedado grabada dentro del imaginario colectivo como un preludio enfermizo de la muerte.